Y hoy se sienta aquí, frente a todos ustedes, a una mujer valiente. Una mujer que les va a impactar con su testimonio. Una mujer que tuvo la valentía de venir aquí, de sentarse, de charlar conmigo, de intentar reiniciar una vida. Y les voy a decir una cosa, tiene su recompensa más que merecida, que es haber encontrado un buen hombre, que es Manuel, al que nos presentará luego, que ha dado un giro totalmente a una vida que la había tratado muy mal desde que nació. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes. Bienvenida a tu casa. Gracias. Es siempre un placer, no, un honor recibirte aquí. Muchas gracias. Por lo todo que haces tú, por lo que desprendes, por cómo lo cuentas, por tus vivencias, por la lección que puedes dar a muchas mujeres que nos estén viendo hoy. Guadalupe tiene 66 años y con 17 ya era víctima de la violencia machista. Vivió un auténtico infierno durante su matrimonio, 10 años de maltrato. Me dice Guadalupe que todavía hay noches que sueña con lo que vivió. Hay un sueño que se repite. ¿Cuál es? Sí, se repite pues la noche de bodas, cuando yo me casé. Cuando le conocí a él, no tanto, pero cuando yo me casé. Ahí se detonó todo. Fíjense ustedes, cuando siempre hablamos aquí, a veces con sonrisa de la que tiene que ser la noche más bonita, ella la recuerda con horror. Y ese es el sueño, esa es la noche que se repite en su cabeza cuando tiene una pesadilla. En su casa no había amor. Le he dicho antes, la vida dura de falta de amor de Guadalupe empieza desde que nació. ¿Tu madre? Mi madre. Sí, desde que yo lo recuerdo cuando era una niña. Sí. ¿Qué te decía tu madre? Mi madre, cuando yo la oía hablar con mi padre, decía que yo no valía para nada y que nunca sería nada. Pero yo era una niña, era muy jovencita. Y eso siguió conmigo hasta que conocí a Manuel. Ustedes saben lo que es que una madre te diga, eres fea, no vales para nada, todo lo haces mal. Cuando te tienes que formar, cuando tienes que crear tu futuro, y la persona que más te tiene que querer, que es tu madre, te dice eso, ¿qué vida y qué futuro le estás dando a esa niña? Un poquito de silencio, por favor. Creo que estamos tratando un tema muy importante para estar hablando de otras cosas. Una niña que con 13 años ya no tenía ganas de vivir. Yo ya conocía la historia de Guadalupe, porque Guadalupe había estado aquí con nosotros. Y hoy repasándola, se me ha escapado alguna lagrimilla. No pasa nada. Esta niña de 13 años, cuando vio que ya no tenía futuro al lado de su madre o de su padre, ¿saben lo que hizo? Se fue de casa y se montó en un tren. Un tren que ella pensaba era el destino de su libertad, de un futuro, de una vida mejor, escapando de una casa y de una madre que nunca la quiso. Y cuando se montó en el tren, ¿saben quién estaba en el andén? Su madre. Y no la dijo nada, ni hizo nada.
para evitar que su hija se fuese. Eso a veces es más doloroso Lo es. que te digan cualquier cosa, ¿verdad, Guada? Sí, porque yo la vi en el andén y ella me vio a mí igual. Pues este tren iba camino de Madrid y dentro de ese tren va a haber una historia que yo les voy a contar a continuación. Yo sé que hoy nos vamos a emocionar mucho porque el testimonio es muy potente y es muy duro, pero ¿saben lo bueno? Que tiene un final feliz. Y por eso hoy está aquí Guada. Y estamos muy orgullosos en este programa porque parte de esa felicidad es gracias a En Compañía. Aquí encontró a su Manuel y por eso lleva 4 años viviendo como tiene que vivir una mujer. Cuidada, querida, respaldada, protegida. Habíamos dejado a Guadalupe siendo una niña preadolescente con 13 años, huyendo de una casa donde no la quería ni su madre, que la vio marchar en el andén y que yo creo que en el fondo hasta se alegró de que aquella niña desapareciese de su vida. Tuvo mala suerte Guadalupe en casa. Y Guadalupe, valiente, porque en aquella época tener 13 años y marcharte con una mano delante y otra detrás tiene mucho mérito. La historia la habíamos dejado en ese tren que tenía como destino Madrid. Dentro de ese tren conoció a 2 chicos que eran mayores que ella, le ofrecieron unas fresas. Sí. ¿Qué tal? ¿A dónde vas? Voy a Madrid. Bueno, pues lo típico, ¿no? El tren paró y uno de los chicos le dijo, no te quiero dejar sola. ¿Cómo sigue esa historia? Pues eran 2 amigos, ellos 2, y uno de ellos me dijo que cómo me iba a ir sola a Madrid, que sin nadie, sin conocer a nadie, yo no conocía a nadie, y entonces me ofreció, en vez de quedarme sola, llevarme en casa de su hermana, para que me quedase allí, con una hermana de él. Yo creo que, fíjense, conociendo la historia de Guadalupe, era la primera vez que alguien se preocupaba por Guadalupe. La primera vez que alguien le decía, pero ¿cómo vas a estar tú sola? Ya te cuido yo, ven aquí. Y ella, en aquel momento, se aferró a aquel chaval que era el único que se había preocupado por ella. Era lo único que tenía, me dice Guadalupe. ¿Y eso hiciste? Eso hice. ¿A dónde vas con él? Pues voy en casa, como bien has contado, en casa de su hermana para que me quedase allí. Y allí estuve 2 semanas o así. Su hermana. ¿Te reclaman desde tu casa en algún momento? Lo que pasa es que su hermana, uno de los días vio en el caso mi fotografía. Que me El caso, lo recordarán los más mayores, era un periódico de sucesos, por eso se llamaba El Caso, donde, entre otras cosas, se publicitaban y se anunciaban las desapariciones de personas. Claro, y ve mi fotografía y ve que me están buscando, como era menor, que me estaban buscando. Y ella habla conmigo y me dice, Guadalupe, no puedes, tienes que volver a casa, te están buscando y te están reclamando. ¿Y qué hiciste? Yo no quería volver, porque no quería vivir con mi madre. Entonces él, uno de los 2 amigos, que es el que era hermano, me dijo, yo voy a ir a hablar con tu padre. Y ahí, depende de lo que me diga, pues vengo y te cuento. Y así lo hizo. Pues miren, así comienza una historia que va a acabar en boda 6 meses después. Eso es. Ella no estaba enamorada, pero le quería, era la única persona que la había querido. Ese era el gancho para Guadalupe en aquel momento. Se casó en Quintanar de la Orden, en Toledo. El vestido se lo regaló su suegro. La familia no fue porque no estaban conformes. Su madre le cobró el juego de sábanas que ella misma había bordado. Y aunque no había nadie de su familia, era feliz porque había conseguido su sueño, salir de casa. Hace unos minutos nos decía Guadalupe que la primera noche fue el principio del horror.
Fueron a un hotel a Madrid a pasar la primera noche de casados. Él había bebido, que nunca debe ser una excusa, y por una tontería estalló la tormenta. Sí, discutió o vio por qué había bailado con un tío suyo, con un primo, recuerdo algo así. Y fue la primera bofetada, con el vestido de novia puesto. ¿Cuántos años tenías? 17 años. La primera bofetada de muchas, con el vestido de novia puesto. Era una niña. Su suegro se mudó con ellos. Alquilaron un piso en Aranjuez con la idea de montar un bar. Sí. En un local y, bueno, él había sido camarero y encontrar una forma de vida, como les digo, su suegro se fue a vivir con ellos. No sé ni cómo contar esto, Guadalupe. Pues... Me costó mucho la otra vez y me está costando un horror ahora. Lo cuento yo. ¿Tu suegro qué? Mi suegro, yo siempre he dicho, lo he dicho siempre y creo que lo diré hasta el último día de mi vida, creo que se enamoró de mí. Y veía hacer cosas, que aunque yo era una niña, como tú has dicho, que no estaban bien, y le veía hacer muchas cosas en el bar. Y bueno, yo eso, un día estando en la casa, pues se lo dije a su hijo, que mira que tu padre no me gusta lo que está haciendo, mira lo que hace, ¿no? Yo ya estaba embarazada, mi hijo mayor, que en paz descanse, y él no reaccionó bien. Él dijo que eso no podía ser, que yo me había vuelto loca. Yo le dije, a partir de ahora yo no voy a atender a tu padre, no le voy a limpiar, no le voy a fregar, no le voy a hacer nada. Y entonces él respondió, ¿que no le vas a hacer nada? Yo te voy a enseñar cómo vas a limpiar a mi padre. Y yo entonces, ahora no tengo pelo largo, le tenía entonces. Entonces me agarró por el pelo, dice, vas a empezar a limpiarle desde ahora mismo. Y limpié esa casa con mi melena de pelo. Eso, lo recuerdo perfectamente. Este es un sueño que se repite, ¿no? A veces cuando se despierta entre sudores en una pesadilla, Guadalupe. Como con su pelo, agarrada con la fuerza de su marido, la restregaba por el suelo para fregar una casa. Con su pelo. El maltrato se convirtió en el día a día. La primera vez que intentó huir de su marido, estaba embarazada de 6 meses. Fue a la estación, no sabe cómo, pero ahí apareció. Se enteró y lógicamente tuvo que volver. Vivía cada día con miedo hacia su hijo, hacia el padre. Tenías todos los enemigos en casa. Claro, porque yo me quedé sola. Yo no hablaba con mi familia, yo no tenía amigos, no tenía familia, ni con mis hermanos. Él se encargó de que yo me quedase aislada completamente. Yo la relación que tenía era con él y nadie más. Y con mi suegro hasta que luego murió. Pero solo era él. Él era el que manejaba todo, absolutamente todo. Entonces yo no sabía... También tengo que decir que yo pensaba que era eso lo normal, que yo a lo mejor había hecho algo malo y que a lo mejor él se portaba así conmigo por eso. Encima te culpabas tú. Muchas veces, me culpa muchísimas veces. Sí. Me dice muchas cosas Guadalupe que no quiero ni contárselas. Me dice, mi marido me usaba, había relaciones cuando él quería. Yo no tenía escapatoria, no tenía dónde ir ni a quién contarle nada. Mis padres sabían que me pegaba y no hacían nada.
Tuvo a su primer hijo. Guadalupe estuvo a punto de quitarse la vida, pero su hijo fue la tabla de salvación. Sí, siempre lo fue. Llegaron 2 niños más y yo siempre visualizo a una mujer maltratada cuando se abre la puerta y saben que esa llave pertenece al marido. Cuando esa mujer se pone a temblar de miedo en cuanto oye esa puerta, porque sabe que lo que va a entrar por ahí es una paliza o algo peor. Guadalupe dormía con unas tijeras debajo de la almohada, no les digo más. Sí. ¿Lo hubieses matado? Lo hubiese matado la noche que se metió con mi hijo. Sí, pero ahí se me quitó el miedo, ¿eh? Ahí, hasta ese momento, es cuando a mí se me quitó el miedo, cuando se metió con mi hijo. Ahí salió la madre. Ahí salí yo. Mientras no se había metido con ellos, bueno, pues a mí que me hiciese lo que quisiera. Yo estaba haciéndolo muchos años. Pero a mis hijos no se les tocaba. Miren, un día fue a la policía fue a casa, se lo llevaron detenido. Se lo llevaron. Pero claro, las leyes de antes no son como las de ahora. Arresto domiciliario. El maltratador le arrestan en casa. Sí. No servía para nada. Peor porque le había cabreado encima, porque le había llevado a la policía. Sí. La pobre Guadalupe quería morirse, ¿no? Cuando llegaron unas navidades, los niños estaban acostados, llegó él, le dio la paliza de turno, la echó a la calle y se quedó fuera, tirada en el suelo, durmiendo, con una sábana que quitó de un colgadero que había allí para no pasar frío. Entonces no había medidas suficientes, ¿no?, para defender a la mujer. Entonces huyó, otra vez. Fue tras una paliza gigante, así me dice Guadalupe. Sí. Mi marido me dijo que me iba a matar, cogí a mi hija pequeña y me fui a Asturias. Allí tenía una tía de mi marido, llegó, avisó a la policía para decir que no estaba desaparecida, que estaba allí huyendo porque su marido la quería matar. En Aranjuez ella tenía allí un contacto, una persona que le iba diciendo cómo estaban sus hijos, que se habían quedado en casa, cómo estaba su marido, qué pasaba por ahí por si acaso. Y un día su padre llama y le dice: ven, que tu hijo mayor está en el hospital. Lógicamente ella volvió rápidamente y cuando volvió era mentira y allí la cazó otra vez. Sí, me engañó para volver, porque yo llevaba 2 semanas fuera, aunque yo venía a Aranjuez para ver a mis hijos por las rejas de los colegios, a ver cómo estaban, pendiente de no ir el coche para no salir corriendo, pero mi padre me llama y me dice que no pasa nada, que no me va a volver a tocar, que no me va a pegar. Y yo digo, que lo va a hacer, que yo le conozco, que no le conocéis, que no pasa nada, que yo he hablado con él, parece que le estoy oyendo ahora, ¿eh? Pero es que el chico está malo, José, yo llamo a los hospitales, no hay ningún ingreso. Era todo mentira. Era todo mentira, era para que yo volviera. Era para que yo volviera. Bueno, pues imagínense, la paliza fue brutal. Con 27 años consiguió Guadalupe que le ayudaran, consiguió un abogado buenísimo de oficio que le ayudó como nadie. Muy bueno. Siempre hay gente buena, ¿no?, que se esforzó mucho más de lo que marca la ley, mucho más de lo que marca el corazón, para ayudar a una mujer que hoy igual está aquí conmigo hablando por este abogado. El marido contrató, pero ya ella había preparado bien todos los papeles y por fin consiguió sacárselo de su vida. Les ahorro todos los detalles porque son temas jurídicos, etcétera, etcétera, pero al final consiguió quitarlo y desaparecer de su vida. A partir de ese momento, una persona que ha sido maltratada vive con el trauma de lo que ha vivido. ¿Y qué tienen que hacer? Aprender a gestionar el miedo, saber y dejar de pensar que algún día el monstruo puede volver.
Y ya no a matarte a ti, sino a matar a tus hijos. A mis hijos. Que es el miedo que tenía Guadalupe, ¿no? Los hijos no quisieron nunca volver a ver a su padre. No. Y la vida continuó. Sí, me dediqué a criar a mis hijos. En esa vida Guadalupe ha perdido un hijo, Sí, que eso sí que es duro, ¿verdad, cariño? pues yo creo que lo peor que he vivido. ¿Y el monstruo? El monstruo ya, Dios le tenga donde le tenga que tener, ya no existe. Pero volvió a reclamar algo que no le correspondía. Y bueno, parece que es el que me vio o que me escuchó, porque no llegó a verme ni yo a él, por el telefonillo de mi casa, y a pedirme explicaciones porque mi hijo, por desgracia, fue bueno, creo que te lo conté, una mala praxia, y ganó una sentencia judicial. Fue a pedir el dinero. Claro, se vio por los periódicos cómo salió, y entonces vino a reclamarme el dinero de mi hijo. Se encoge el corazón, ¿verdad? Y ahora, una mujer que ha vivido todo esto que acaban de escuchar, ¿qué tiene que hacer? Piénsenlo. ¿Qué hace una mujer que ha vivido lo que acaba de contar? Un poquito, Guadalupe. No saben lo que hay ahí detrás. Pues hay que ser muy fuerte, eso es lo primero. Segundo, hay que tomar la decisión importante de querer cambiar la vida. Y luego tener un poquito de suerte, que decía mi madre, que también hay que tenerla. Sí. Miren, hace 3 años Guadalupe estuvo aquí, en compañía, y apareció un buen hombre, Manuel. Y desde ese día, la vida de Guadalupe cambió. Ahí están viendo imágenes del Muy día que nos cambiada. visitó. Este próximo mes de enero, Guadalupe va a poder celebrar, junto a su Manuel, 4 años en compañía, con un hombre que la respeta, con un hombre que la quiere, con un hombre que la cuida. ¿No saben ustedes? En este último intermedio para los anuncios, ha venido Manuel y le ha dado un beso, que yo lo estaba mirando, estaba enfrente sentado, y me ha llenado de ternura, ¿no? Ahora le va a dar otro beso, porque llevan separaditos un rato y se están echando de menos. Hoy, en este día tan complicado, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer, estoy seguro que habrá más de una mujer que está pasando por eso, viéndonos. Yo quiero mandaros, a través del testimonio de Guadalupe, que lo hemos hablado, ¿verdad, cariño?, Sí, que existe la posibilidad de cambiar la vida. sí. Que Guadalupe, con una historia terrible, lo ha conseguido. Y que nunca perdáis la esperanza de hacerlo. Y nunca os quitéis de en medio, que se quiten ellos, que son los malos. Que desaparezcan ellos, que son los que maltratan. Vosotras quedaros ahí y que penséis que también hay hombres buenos y que también hay gente buena alrededor, que siempre vamos a ayudaros, a apoyaros y a protegeros. El ángel que aquí encontró Guadalupe se llama Manuel y hoy está aquí, y quiero que le reciban con este aplauso. ¡Ay, Manuel! Dime, Ramón. Que estoy hoy con la lágrima floja. Tenéis la culpa los dos, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Bueno, Manuel ha sido el hombre que ha sacado a Guadalupe de un pozo profundo, pero siempre hay un salvavidas, siempre hay un hombre bueno, con un corazón bueno,
y está hoy sentado aquí con nosotros. Gracias en nombre de toda la sociedad, Manuel. Gracias porque tú eres uno más de los hombres que devolvéis la vida a muchas mujeres que lo han pasado mal. Pero a mí me gusta siempre acabar en positivo y creo que esta historia es bonita, lo he dicho, vamos a pasarlo regular, vamos a emocionarnos mucho, pero el final es un final feliz. Y eso creo que es la mejor lectura que tenemos que sacar hoy de la visita y de Manuel. Hacéis 4 años juntos en enero. Sí. ¿Cómo resumiría Manuel, que acaba de llegar el hombre, que nos diga algo por lo menos, estos 4 años con Guadalupe? Pues muy feliz, y más, estando al lado de una señora como esta, pues te vienes arriba. ¿Qué vas a hacer? Si ella, la pobre, ha tenido esa, yo le he dado todo el cariño que he podido, le he apoyado en lo que he podido, que olvide todo, y yo la única pregunta que me hago, que cómo puede haber hombres en el siglo XXI con esa maldad en el cuerpo. Pues esa pregunta que se lo hagan muchas personas y el resto que ayudemos, que apoyemos y que protejamos a nuestras mujeres como ha hecho Manuel con Guadalupe. Gracias a los dos de todo corazón por estar aquí un día tan importante. Y yo sé que vuestra presencia y el testimonio de Guadalupe habrá valido para que muchas mujeres cojan fuerza en un día como hoy. Un final con algo más. Se llevan esa foto bonita de vuestro paso por el programa. Enhorabuena. Muchas gracias.